Muy bien, hermanos, vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Y para ello vamos a comenzar recordando, en primer lugar, que es Pablo, apóstol de Jesucristo y siervo de Dios enviado a predicar el Evangelio, quien escribe esta carta a los santos y creyentes en Cristo Jesús que están en la ciudad de Éfeso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, podemos recordar que si bien Pablo no da información explícita que dé razón al por qué escribe esta epístola a sus hermanos, sí podemos señalar que el apóstol Pablo está bastante interesado en hacer notar a sus hermanos dos ideas importantes para la vida cristiana. La primera de ellas es lo que Dios ha hecho, y específicamente lo que Dios ha hecho en cuanto a la nueva vida espiritual que los creyentes tienen en Cristo, algo de lo cual el apóstol habla en los capítulos 1 al 3. Y la segunda idea es lo que los creyentes deben hacer, es decir, lo que le corresponde hacer a los santos, a los que han recibido nueva vida en Jesús, algo de lo cual Pablo habla mayormente en los capítulos 4 al 6. Ahora, como también hemos visto en nuestra introducción de la semana pasada, para hablar de estas dos ideas, Pablo aborda varios temas doctrinales, tales como las bendiciones espirituales que Dios le ha dado a los creyentes en Cristo, la elección, la redención, la adopción, la glorificación, la madurez espiritual, el crecimiento en amor y muchos otros temas doctrinales. Sin embargo, hermanos, a pesar de esta variedad de temas, podemos ver que la idea que unifica, recorre e incluye a todos los temas que Pablo trata en su carta es que el creyente está unido con Cristo. Hermanos, esta es la verdad que da peso, importancia, coherencia y sentido a todo lo que leemos en esta carta. Esta es la verdad que nos hace decir que esta carta tiene una riqueza incalculable para nuestras vidas. Nuestra unión con Cristo, ese es el lente con el cual Pablo nos invita a contemplar esta carta, a fin de que alabemos a Dios por todo lo que Él ha hecho y nos esforcemos en hacer todo lo que ahora nos es posible hacer gracias a nuestra unión con Cristo. Bien, hermanos, habiendo recordado estas cosas, les invito a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 1, para dar lectura a la sección que estaremos examinando este día. Dice así la palabra de Dios partiendo del versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien, es probable que varios de ustedes recuerden que en el taller que presentamos hace algún tiempo atrás sobre cómo estudiar la Biblia, yo mencioné que uno de los hábitos que tengo a la hora de estudiar un pasaje bíblico es comenzar a examinar lo que dice el texto desde lo general
a lo particular. Bueno, este día, siguiendo este mismo método, quisiera comenzar planteándonos una pregunta bastante general que estoy seguro nos va a ayudar a comprender mejor el sentido del pasaje que acabamos de leer. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Qué está haciendo Pablo en esta sección de los versos del 3 al 14? Desde ya podemos decir que obviamente Pablo no está presentándose, porque eso lo hizo en el versículo 1, ni tampoco está saludando a la congregación, porque eso lo hizo en el versículo 2, ni tampoco se está despidiendo de la iglesia, porque en realidad la carta está recién comenzando. Tal vez alguno dirá, Pablo está respondiendo preguntas. Bueno, no hay evidencias en realidad de ello. Otros, Pablo está enseñando. Bueno, es una buena posibilidad, pero hay otra opción que es mucho más evidente y es que Pablo está alabando al Señor. Pablo está alabando al Señor. Fijémonos nuevamente cómo comienza el apóstol toda esta sección diciendo en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, al decir bendito sea, Pablo está comunicando abiertamente su intención de alabar o elogiar o hablar bien de Dios. Y junto con ello el apóstol está dejando las expectativas de sus oyentes lo suficientemente altas como para que todos se dispongan a escuchar las razones por las que Pablo alaba a Dios. Y de paso, las razones por las que sus hermanos también deberían hacerlo. Ahora, pensando en esto mismo, podemos hacernos otra pregunta. ¿Por qué razón Pablo alaba a Dios? Bueno, la respuesta la encontramos en el mismo verso 3, porque allí Pablo destaca que los creyentes han recibido de parte de Dios todo tipo de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. O como dice el texto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo o que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que es debido a la recepción de toda clase de bendiciones espirituales que Dios ha dado a los creyentes en Cristo que Pablo alaba a Dios e inicia esta sección que estaremos estudiando. Y de hecho, hermanos, esta respuesta también nos ayuda a identificar que el tema que Pablo se ha propuesto tratar en esta primera sección de su carta es acerca de las bendiciones espirituales que los creyentes han recibido de parte de Dios en Cristo, que dicho sea de paso, también corresponde al tema de todo el primer capítulo. Ahora, teniendo estos antecedentes de que Pablo está alabando a Dios, que la razón de su alabanza es la recepción de toda bendición espiritual de parte de Dios en Cristo, y que el tema que Pablo aborda en esta sección de su carta y de todo el primer capítulo es las bendiciones espirituales que los creyentes tienen en Cristo. Pensando en estos antecedentes, ahora podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué dice Pablo acerca de las bendiciones espirituales? ¿En qué consisten estas bendiciones espirituales que los creyentes han recibido de parte de Dios en Cristo? Bueno, vamos nuevamente a nuestro texto. Y veamos que en primer lugar Pablo dice que la fuente de toda bendición espiritual que los creyentes han recibido es Dios. Es Dios. La fuente es Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice Pablo en el versículo 3. ¿Quién nos bendijo? Dios. ¿Y quién es ese Dios? El mismo Dios que ha creado soberanamente todo el universo, el mismo Dios que se ha revelado a sí mismo por medio de Jesucristo, el mismo Dios que encomendó a Pablo la predicación del Evangelio y el mismo Dios a quien los creyentes llaman Padre nuestro. Dios, nuestro Padre, no el mundo, ni lo material, ni la fama, ni el trabajo, ni la inteligencia, ni el dinero, ni la juventud, no, sino que Dios, nuestro Padre, es Él la fuente de toda bendición espiritual con la cual los creyentes hemos sido bendecidos. En segundo lugar,
en este mismo verso 3, Pablo dice que el carácter de las bendiciones recibidas de parte de Dios es espiritual. El carácter es espiritual. Dice nuevamente el texto: Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, Pablo no está hablando aquí de beneficios que son materiales, terrenales o temporales o parciales, como lo pueden ser el dinero, la casa, la salud, el auto, la fama, etc. Sino que el apóstol está hablando de todas aquellas bendiciones que, teniendo su origen en Dios, tienen un alcance espiritual, un origen celestial, una durabilidad eterna y una satisfacción completa. O dicho de otro modo, las bendiciones espirituales de las que Pablo está hablando no se encuentran en este mundo ni pueden ser adquiridas por voluntad humana, sino que fueron preparadas y derramadas desde los cielos sobre los creyentes con el sello de garantía de que nada ni nadie podrá deteriorar, corromper o robar lo que el Señor mismo ha dispuesto para los creyentes desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. Así que, hermanos, el carácter de las bendiciones de las cuales Pablo estará hablando en estos pasajes no tienen que ver con prosperidad material ni con un buen vivir en este mundo, sino con algo que es inmaterial e imperecedero, como lo es la redención, el perdón de pecados, la adopción, la vida eterna, el conocimiento de su voluntad, entre otras. Bien, siguiendo con este mismo verso 3, Pablo también nos dice, en tercer lugar, que el agente por medio del cual los creyentes participan de toda bendición espiritual es Cristo. Es decir, es debido a nuestra unión con Cristo que el creyente goza de las superabundantes riquezas de Dios. Y esto es posible, hermanos, porque Cristo es el recipiente de todas las bendiciones de Dios y nosotros estamos unidos a Él, nosotros estamos en Él, de tal manera que todo lo que es de Cristo es también del creyente. Y aquí la importancia, hermanos, de subrayar todas las veces que Pablo hace referencia a la unión del creyente con Cristo. En esta sola sección, al menos unas 10 veces, dice Pablo, en Cristo, en Él, en el amado y sus otros derivados. Por tanto, el énfasis que quiere hacer el apóstol Pablo es muy claro. Es en Cristo que los creyentes podemos participar de toda bendición espiritual que Dios ha preparado de antemano, e inclusive antes del tiempo. Idea que, en cuarto lugar, nos lleva a ver que Pablo dice en el versículo 4 que toda bendición espiritual que el creyente disfruta en Cristo se basa en la elección de Dios, elección hecha antes de la fundación del mundo. Dice nuevamente el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y con esto, hermanos, Pablo está subrayando una idea que realmente debe llenar de gozo el corazón de los creyentes. Y es que todas las bendiciones espirituales que Dios ha preparado vienen al creyente de acuerdo al plan que Él preparó soberanamente aún antes de que el tiempo existiera. De modo que todas estas bendiciones que los creyentes han recibido de parte de Dios en Cristo no fueron elaboradas por Dios en la medida de cómo el creyente iba comportándose o en la medida de cómo los hombres iban actuando, ni llegaron a sus vidas por casualidad, ni llegaron por capricho, ni por algo bueno que los hombres hayan hecho, sino porque así Dios lo había determinado hacer desde antes de la fundación del mundo. Algo que Pablo también vuelve a mencionar en el versículo 11 cuando habla de la herencia que los creyentes tienen en Cristo como parte del plan que Dios mismo había prefijado para ellos.
Por tanto, hermanos, es Dios quien en su soberanía, libertad y determinación estableció un plan para otorgar mediante Jesucristo toda bendición espiritual a aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Esa es la base sobre la cual los creyentes disfrutan de las bendiciones de Dios. Así que respondiendo a la pregunta, ¿qué dice Pablo acerca de las bendiciones espirituales? ¿O en qué consisten estas bendiciones que los creyentes han recibido de parte de Dios en Cristo? Bien, ya hemos revisado que la fuente de toda bendición espiritual es Dios. El carácter de las bendiciones recibidas de parte de Dios es espiritual. El agente por medio del cual los creyentes participan de toda bendición espiritual es Cristo. Y la base sobre la cual los creyentes disfrutan de toda bendición espiritual es la elección libre y soberana de Dios hecha desde antes de la fundación del mundo. Bien, sigamos avanzando con nuestro estudio haciendo una pregunta que tiene relación directa con lo que ya hemos comenzado a leer en el versículo 4. Y esta pregunta es, ¿qué otras cosas dice Pablo acerca de la elección de Dios? ¿Qué otras cosas dice Pablo acerca de la elección de Dios? Bueno, en primer lugar, Pablo dice que Dios escogió en Cristo. Hablando a los creyentes de Éfeso, Pablo dice al principio del versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, poniendo una vez más en relieve la obra intermediaria de Cristo que hace posible que los creyentes puedan recibir algo bueno de parte de Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Pablo señala que la elección fue realizada antes de la fundación del mundo. Es decir, en un momento de la historia cuando ningún hombre podía escoger a Dios porque ningún hombre existía aún. Pero Dios, que es libre y soberano, omnisciente y eterno, escoge en Cristo Jesús a quienes Él quiere otorgar sin reproche todas sus bendiciones. En tercer lugar, Pablo indica que uno de los propósitos de la elección fue para santificar y presentar sin mancha delante de Él a quienes no eran santos. Dice nuevamente el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para, una palabra que indica propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por tanto, el propósito de la elección no era confirmar la santidad ya presente en los que Dios estaba escogiendo, ni señalar públicamente a los que ya vivían sin mancha, no. Más bien Dios escoge para santificar a los que estaban muertos en sus delitos y pecados y a los que vivían manchados a más no poder de la culpa y del juicio que estaba en ellos por causa de sus rebeliones. Hermanos, Dios vio nuestra impiedad y nos escogió. No porque éramos santos, sino para que fuésemos santificados en Cristo Jesús. En tercer lugar, Pablo indica un segundo propósito de la elección, y este fue para adoptar por medio de Jesucristo a quienes no eran sus hijos. Dice el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, notemos que el apóstol Pablo está diciendo que el propósito de la elección de Dios no solamente consistió en santificar a los pecadores y traerlos delante de sí mismo, aunque sinceramente si tan solo hubiese sido ese el propósito de Dios para con su elección, entonces creo que todos nosotros podríamos decir que es suficiente. Ser santificados por Dios y disfrutar de la presencia del Señor como los ángeles lo hacen delante de Él ya suena maravilloso. Sin embargo, Pablo añade sobre esta razón otro propósito más que hace de la elección una verdad aún más gloriosa, y es que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para adoptar por medio de Jesucristo como miembros de su familia a hombres y mujeres que estaban completamente muertos y condenados por causa de sus pecados. Y hermanos, me atrevo a decir que es la elección con el propósito de la adopción en Cristo la razón que mejor explica el por qué Dios, sabiendo que el hombre iba a pecar, igualmente permitió que lo hiciera.
Y esa razón es porque Dios ya había destinado para sus escogidos un privilegio, una bendición más alta que la vida misma. Y es ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Poner su propio nombre en sus vidas y darles múltiples beneficios como miembros de su familia. En otra carta Pablo escribe, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y creo que así es con la adopción, hermanos. La gloria de la gracia de Dios reluce espectacularmente a través de la adopción de pecadores perdonados. Gloria a Dios por ello. Siguiendo adelante, en quinto lugar, Pablo dice que la causa de esta elección fue su amor, según el puro afecto de su voluntad. Por tanto, ante la pregunta, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Por qué Dios escoge? ¿Por qué Dios adopta? Bueno, Pablo es muy enfático en decir que la causa detrás de su elección, hecha antes de los siglos, se encuentra en sí mismo, no en los hombres, ni en lo que los hombres podrían llegar a hacer o decir, sino en Él, en su amor y según el buen propósito de su voluntad. Verdades que enfatizan mucho más la idea de que Dios es soberano. Hermanos, Dios es soberano en todo lo que se ha dispuesto a hacer para santificar a los pecadores, traerlos a sí mismo y adoptarlos como hijos suyos por medio de Jesucristo. Finalmente Pablo dice en el versículo 6 que el propósito ulterior, el propósito final de la elección de Dios es para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué Dios hizo todas las cosas? Podemos preguntarnos. Para alabanza de la gloria de su gracia, responde Pablo. Hermanos, esta es la meta final, adorar al Señor por la gloriosa gracia que ha manifestado hacia los indignos. Esa es la meta final. Y en consecuencia, esa debería ser la respuesta de todo creyente que contempla la elección de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia. Amado hermano, tal vez es un buen momento para que dejes de hacer lo que estás haciendo y medites y contemples la gracia de Dios en la elección y alabes al Señor, que es bendito por los siglos de los siglos, que quiso revelar su amor en Jesucristo, escogiendo a pecadores, santificando a pecadores, aceptándolos en el amado y adoptándolos como hijos suyos, para que sean el vivo testimonio de su misericordia y gracia divina. Bien, entonces, hermanos, respondiendo a la pregunta, ¿qué otras cosas dice Pablo acerca de la elección? Hemos visto que Dios escoge en Cristo, que la elección fue realizada antes de la fundación del mundo, que uno de los propósitos de la elección fue santificar y presentar sin mancha delante de Él a quienes no eran santos, pero no solo eso, sino que otro propósito de la elección fue adoptar por medio de Jesucristo a quienes no eran sus hijos, siendo, además, la causa de todo ello su amor según el puro afecto de su voluntad, y todo con el propósito final de que su elección sea para alabanza de la gloria de su gracia. Bien, antes de seguir con otra pregunta para hacerla a nuestro texto, permítanme mencionar una vez más la importancia que tiene para Pablo el resaltar la unión que el creyente tiene con Cristo y las bendiciones que el creyente ha alcanzado por medio de esa unión. Hace un momento leíamos el versículo 6 y veíamos que el fin último de la elección de Dios es la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Y luego de ello, Pablo añade en ese mismo verso que fue por esa misma gloriosa gracia que los creyentes hemos recibido el favor de Dios. Los creyentes hemos recibido el favor de Dios. Pero también especifica
que los creyentes no recibieron el favor de Dios de manera independiente ni directa, sino que fue mediante el amado, mediante Jesucristo. Por tanto, hermanos, fue en Jesucristo que Dios nos hizo aceptos y nos dio acceso a su familia celestial como hijos adoptados, con todos los derechos y los privilegios que eso implica. Hermanos, ciertamente fue por amor, por el designio de su voluntad, que Dios quiso abrir la puerta de los cielos para que los pecadores alcanzaran su favor solo por gracia. Pero debido a nuestra condición espiritual, ninguno de nosotros nos hubiéramos dado cuenta del acceso que Dios estaba abriendo en sí mismo, si no fuera porque Jesucristo recorrió la distancia del cielo a la tierra para abrir nuestros ojos, darnos vida y llevarnos juntamente con Él hasta la presencia de Dios. Hermanos, es en Cristo que hemos alcanzado el favor de Dios. Es en Cristo que somos llamados hijos de Dios. Es en Cristo que tenemos una relación familiar con Dios y podemos llamar a Dios Padre nuestro. Y es en Cristo que Dios nos ha bendecido con toda riqueza espiritual. Y ahora pensando en esto podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que los creyentes hemos recibido de parte de Dios en Cristo? ¿Qué bendiciones tenemos los hijos de Dios? Bueno, es una pregunta interesante, porque a pesar de que Pablo menciona en este texto casi como una avalancha de bendiciones, no lluvias de bendiciones, sino un diluvio de bendiciones, donde ustedes miren en este pasaje van a encontrar bendiciones. A pesar de eso, solo por una cuestión de tiempo, en esta oportunidad voy a responder esta pregunta enfocándonos en 3 de ellas, solo 3 de ellas. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones que los creyentes hemos recibido de parte de Dios en Cristo? En primer lugar, Dios nos dio en Cristo el perdón de todos nuestros pecados. Dice el texto en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En una frase sencilla, la palabra redención significa liberación por el pago de un precio. Y en la antigüedad generalmente se aplicaba a la liberación de un esclavo a quien le fue pagada su deuda o comprada su libertad. Ahora, llevando esta idea a lo que Dios hizo en Cristo, Pablo escribe a los creyentes de Éfeso diciéndoles que todos aquellos que fueron adoptados por Dios como sus hijos en Cristo fueron asimismo redimidos, es decir, fueron puestos en libertad mediante el pago de un precio, ya que todos ellos vivían en otro tiempo bajo la esclavitud del pecado y bajo la sentencia de muerte que lleva consigo la rebelión contra Dios. Porque recordemos, hermanos, que Dios estableció que la paga del pecado es muerte. Y por tanto, el alma que peca contra Él, esa debe morir. Y ya que todos los hombres desde su concepción nacen en pecado y en rebeldía contra Dios, haciendo la voluntad de la carne y sirviendo al pecado, todos los hombres estaban condenados a morir. Pero como dice el texto, Dios quiso hacer notorias las riquezas de su gracia, dando libertad de la esclavitud y de la culpa del pecado a los que Dios había escogido para que por medio del ofrecimiento de su Hijo Jesucristo, todos los que creen en Él sean perdonados de sus pecados y recibidos como hijos de Dios en Cristo. Hermanos, el precio de nuestra redención o de nuestra liberación de la culpa del pecado y el castigo eterno fue la sangre de Jesucristo. Ese fue el precio que compró nuestra libertad de la esclavitud del pecado y de la culpa que acarreaban todas nuestras rebeliones.
Es en Cristo que los creyentes tenemos perdón de todos nuestros pecados. Y esta bendición espiritual, hermanos, es una posesión que los creyentes tenemos hoy en Cristo y que Dios asegura nada ni nadie podrá revocar. Amén. En segundo lugar, Dios nos dio en Cristo el conocimiento de su voluntad. Fijémonos en lo que Pablo escribe en los versículos 8 al 10. Dice el apóstol, hablando de las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bien, como dije antes de leer este párrafo, todo esto que vemos está relacionado con las riquezas de la gracia de Dios que los creyentes tienen en Cristo. Todo está relacionado con las riquezas de la gracia de Dios. De modo que, dice Pablo, las riquezas de la gracia no solo abundaron para darnos perdón de pecados mediante la sangre de su Hijo, sino que éstas además sobreabundaron en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, a fin de que, conociendo cuál sea la voluntad de Dios, vivamos en confianza y en obediencia a ella. Hermanos, Dios nos ha dado en Cristo toda sabiduría e inteligencia para que, conociendo lo que Dios ha revelado en su palabra, conociendo su voluntad, vivamos en conformidad a ella. Ciertamente hay quienes leen la Biblia y conocen la Biblia y no agradan a Dios en nada. Hay quienes hablan de la Biblia y citan la Biblia y no son hijos de Dios para nada. Y hay quienes son muy inteligentes, lo suficiente como para hacer descubrimientos, inventar teoremas matemáticos, hacer esculturas y obras de arte, mirar el vasto universo y establecer principios físicos, muy inteligentes. Y sin embargo, siguen siendo tan necios como el más ignorante de los hombres, debido a que no han conocido a Dios, no creen en Jesucristo, no han experimentado la gracia de Dios en sus vidas, ni han recibido de parte de Dios la sabiduría e inteligencia espiritual que les permite reconocer la voluntad de Dios que ha revelado en su Hijo y en su palabra y someterse a ella en obediencia y fe. Pueden ser muy inteligentes, pero hay una inteligencia de la cual Pablo está hablando que no tiene relación con la inteligencia de este mundo. Y de hecho Pablo aquí no está hablando de una inteligencia según el mundo la conoce, sino de una sabiduría espiritual que hace capaz hasta los creyentes menos escolarizados, hace capaz hasta los creyentes más humildes de reconocer la voluntad de Dios y vivir conforme a ella según las bendiciones que ha recibido de la gracia de Dios en Cristo. Ahora, fíjese que Pablo hace aquí una referencia especial a lo que Dios ha revelado. Y es que Él se ha propuesto en sí mismo poner a Cristo como cabeza de toda la creación, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. De tal manera que un día todo y todos reconocerán que Jesucristo es el Señor, y todo y todos se postrarán delante de su presencia y tendrán que admitir que no hay otro Dios sino Jesucristo el Señor. Sin embargo, hermanos, tristemente algunos llegarán a ese día con todo su conocimiento, con todos sus diplomas, con todos sus doctorados, y tendrán que admitir que Jesús es el Señor. Lo harán, sí, pero igualmente serán condenados a perdición eterna porque no creyeron en Jesús, ni se arrepintieron de sus pecados, ni vivieron de acuerdo con lo que Dios había revelado por medio de su Hijo Jesucristo mientras vivían en la tierra. Pero en cambio, gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios que hoy
los creyentes podemos gozar de las riquezas de la gracia de Dios y reconocer que Dios ha establecido a Jesucristo como el Señor y cabeza de todas las cosas, y entregar nuestras vidas a Él y confiar en Él y obedecer su voluntad y vivir de acuerdo con lo que Él nos ha revelado en su palabra, y todo no porque hayamos escogido nosotros a Dios, ni hayamos decidido por nuestras propias fuerzas ir en contra de la lógica de este mundo, sino porque Dios nos escogió en Cristo y nos perdonó y nos bendijo con la superabundante gracia divina para que por medio de la sabiduría e inteligencia espiritual podamos reconocer el plan de Dios en Cristo Jesús y vivir en conformidad con Él. Y finalmente, en tercer lugar, Dios nos dio en Cristo herencia a todos los creyentes. Vamos a leer los versículos 11 al 14. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En estos versos Pablo está diciendo a sus hermanos en Éfeso que todos los creyentes, habiendo sido adoptados en Cristo como hijos del Padre, ahora también son herederos. Y todos ellos herederos de una herencia que está garantizada, que es segura y que pertenece ya a todos los creyentes. A todos. Ahora, usted se preguntará, ¿y por qué estoy haciendo tanto énfasis en que todos los creyentes son herederos? Bueno, hermanos, hago el énfasis en que todos los hijos de Dios por igual van a recibir herencia de parte de Dios, porque este es uno de los puntos que Pablo también quiere enfatizar en esta sección. Y lo hace señalando que tanto los creyentes judíos como los creyentes gentiles de aquel tiempo van a recibir la herencia que Dios tiene preparada para los que han sido adoptados en Cristo Jesús, todos ellos. Notemos en la segunda parte del verso 12 que dice: nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, hablando Pablo de los creyentes judíos como herederos de Dios. Y luego en el verso 13 dice: en Él también vosotros, hablando de los creyentes gentiles. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hablando ahora de todos los creyentes como un conjunto, nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria. Todos los creyentes que fueron sellados por Dios por el Espíritu Santo van a recibir herencia de parte de Dios. Ahora, hay otro énfasis que Pablo establece en estos versos y que no podemos pasar por alto, y es la seguridad de que todos recibirán de parte del Señor lo que el Señor ha prometido. Pablo no quiere que ninguno de los creyentes piense que existe la más mínima posibilidad de que la bendición espiritual que Dios ha preparado para sus hijos en los cielos no vaya a ser recibida. No. Hermanos, recibir la herencia de Dios que los creyentes tienen en Cristo es algo que sí o sí va a suceder. Y tanto así que Pablo usa el lenguaje de que esa herencia ya es algo que fue recibida por todos nosotros. Tuvimos herencia, dice Pablo en el versículo 11, en el pasado tuvimos herencia. Y alguno de ustedes tal vez se preguntará, pero ¿cómo es eso posible si yo no he visto nada de eso aún? Bueno, la respuesta está en el mismo pasaje. Y es que es en Él, en el Hijo,
Es debido a nuestra unión con Cristo, eterna e inquebrantable, que la herencia será recibida. Por tanto, es tan segura, que es como si ya la hubiésemos recibido. Pero no solo eso. Otra razón que da garantía de que sí o sí Dios dará lo que ha prometido, la establece el hecho de que el Padre mismo ha predestinado o prefijado según su propia voluntad soberana que todos sus hijos van a recibir su herencia y que su gloria será exaltada. Pero no solo eso. Otra razón que da garantía de que los creyentes van a adquirir la herencia celestial es la misma presencia del Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que el Padre ha sellado. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas la garantía. E inclusive, el primer pago, el adelanto que asegura que todos los creyentes van a recibir la herencia de Dios una vez que se complete la redención por medio de la transformación gloriosa que va a suceder cuando estemos cara a cara con Cristo. Así que, hermanos, no debe existir duda alguna. Dios dará a sus hijos la herencia que ha prometido en Cristo y será alabada su gloria porque el Señor se encargará de que todo suceda tal y como Él ha decidido en su soberana voluntad. Amén. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las bendiciones espirituales que los creyentes hemos recibido de parte de Dios en Cristo? En este texto de la carta de Pablo a los Efesios hemos identificado al menos 3 de ellas. En primer lugar, Dios nos dio en Cristo el perdón de todos nuestros pecados. En segundo lugar, Dios nos dio en Cristo el conocimiento de su voluntad y el vivir en conformidad a ello. Y 3, Dios nos dio en Cristo herencia a todos los creyentes. Y herencia, hermanos, que sí o sí recibiremos. Bien, vamos a dejar nuestro estudio hasta acá, pero antes, permítanme terminar dejándoles planteadas algunas preguntas de reflexión. Amado hermano, amada hermana, después de haber leído este texto y haber escuchado este estudio, ¿alabarás a Dios como lo hizo Pablo? ¿Qué razones te motivan a hacerlo? ¿Qué razones te pueden motivar a hacerlo? Dime, ¿qué hizo Dios? En segundo lugar, según estos pasajes, ¿cuáles bendiciones espirituales Dios te ha dado en Cristo? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué duración tienen? ¿Puede alguien corromperlas? ¿Estas se desvanecerán? Y en tercer lugar, ¿cómo se relacionan las bendiciones de Dios con la unión del creyente con Cristo? ¿Qué relación hay entre las bendiciones de Dios y nuestra unión en Cristo? Hermano, ¿podrías haber recibido algo bueno de parte de Dios fuera de Cristo? ¿Puede algún creyente no haber recibido las bendiciones de Dios o haberlas recibido en menor grado? Así como si hubiese creyentes de primera o segunda categoría, hijos de Dios de primera o segunda categoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, la próxima semana vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios.